La mayoría de la industria médica actual se centra en combatir problemas ya instalados, infecciones, traumatismos, tumores y, sin duda, la medicina moderna ha logrado avances extraordinarios que han salvado millones de vidas. Sería absurdo no reconocerlo. La cirugía, los antibióticos, las terapias avanzadas son un verdadero regalo para la humanidad. Pero aquí quiero detenerme contigo y reflexionar. ¿Qué significa realmente sanar? Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, lo dijo hace más de 2000 años. Quien cura las enfermedades es, en realidad, el organismo. Esa frase encierra una sabiduría inmensa que tristemente hemos ido olvidando. Existe una diferencia fundamental entre curar y sanar. La curación viene de fuera, un médico que receta, una operación que interviene, un fármaco que ayuda. La sanación, en cambio, surge de dentro. Es como la diferencia entre que alguien te preste un paraguas cuando llueve y que tu propio cuerpo aprenda a fabricar un techo. Ambos alivian, pero uno depende de lo externo y el otro es fruto de tu propia fuerza vital. Imagina tu organismo como un jardín. Los médicos pueden darte herramientas maravillosas: abono, riego, cuidados externos. Pero si la semilla no tiene vida dentro de sí, ningún jardinero logrará que florezca. La verdadera sanación ocurre cuando el propio cuerpo, con sus millones de células inteligentes, decide activarse y regenerarse. Y no estamos hablando de un misterio inalcanzable. La ciencia nos muestra cada día que el organismo posee un sistema de defensa asombroso. Glóbulos blancos que patrullan como guardianes, linfocitos que reconocen a los invasores, neurotransmisores que coordinan mensajes de alarma. Todo un ejército invisible trabajando día y noche para mantener el equilibrio. Ahora bien, ¿qué sucede cuando vivimos sometidos a un estrés constante? Cuando nuestras emociones están cargadas de miedo o desesperanza, ese jardín interior se seca poco a poco. El cerebro, bajo presión, libera hormonas como el cortisol, que debilitan nuestras defensas y hacen que ese ejército natural baje la guardia. Es como si el portero de un edificio se quedara dormido. Cualquiera puede entrar. Por eso sanar no es únicamente un asunto médico, también es un asunto espiritual, emocional y mental. La paz interior, la gratitud, la fe, no son adornos románticos, son fuerzas biológicas capaces de despertar la energía curativa del organismo. Cada pensamiento de confianza es como un rayo de sol que atraviesa la tierra del jardín, alentando a las semillas a germinar. Entonces sí, necesitamos médicos, tratamientos y avances científicos, pero también necesitamos recuperar el arte de sanar desde dentro, porque el verdadero milagro no está solo en la pastilla o en la operación, está en la inteligencia silenciosa de nuestro cuerpo, en esa chispa divina que nos recuerda: he sido diseñado para la vida, no para la derrota. Quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Qué es lo que hace que, en medio de una enfermedad grave, el organismo decida ponerse de pie y luchar con todas sus fuerzas? ¿Qué activa ese ejército silencioso de linfocitos asesinos, de células T, las CD4 y CD8, de glóbulos blancos, de fibroblastos, junto con todo un concierto de hormonas, mediadores químicos y neurotransmisores? Es impresionante pensarlo. Dentro de nosotros habita una maquinaria perfecta que, cuando se enciende, le dice a cada célula anómala o a cada tumor: aquí no tienes lugar, este cuerpo no es tu casa. Y sin embargo, también es cierto lo contrario. En muchos casos, ese mismo sistema de defensa se apaga, se adormece, y la enfermedad siente que puede instalarse cómodamente como si fuera dueña del lugar. ¿De qué depende una cosa
o la otra. Este es un punto crucial. La ciencia nos dice que nuestro sistema inmunológico está profundamente ligado a nuestras emociones y a nuestro estado mental. El estrés crónico, por ejemplo, es como una lluvia ácida que cae día tras día sobre el jardín de nuestras defensas. Lo sé por experiencia. Cuando la tensión me domina, siento como mi cuerpo entero se contrae. Cada músculo se endurece como si llevara una armadura invisible. En esos momentos uno busca alivio inmediato. Tal vez recurrimos a un fisioterapeuta, alguien que con sus manos ayuda a soltar la rigidez acumulada. Y sí, eso trae un descanso necesario, pero también es una señal más profunda. El cuerpo está gritando que necesita algo más que masajes, necesita paz interior. El sistema inmune escucha nuestro estado emocional. Cuando estamos llenos de miedo, de resentimiento o de ansiedad, es como si apagáramos las luces del cuartel general y los soldados quedaran desorientados. Pero cuando cultivamos la confianza, la esperanza y la fe, enviamos un mensaje claro al organismo. Despierta, lucha, este cuerpo quiere vivir. La neurociencia confirma que pensamientos de calma y gratitud liberan neurotransmisores que fortalecen las defensas, mientras que el estrés prolongado libera cortisol y adrenalina que, en exceso, debilitan. La espiritualidad nos recuerda lo mismo con otras palabras. El corazón inquieto enferma al cuerpo, pero el espíritu sereno lo fortalece. Podríamos decirlo con una metáfora simple. Nuestro sistema de defensa es como una orquesta. Cuando la mente está en armonía, cada instrumento toca en su tiempo. Los linfocitos, los glóbulos blancos, las hormonas. El resultado es una melodía que repele la enfermedad. Pero cuando vivimos bajo tensión, esa orquesta se desafina. Los músicos se distraen y el silencio se convierte en terreno fértil para que la enfermedad diga: ahora este escenario es mío. Por eso, sanar no es solo tomar medicinas o recibir terapias. Sanar también es aprender a respirar en medio de la tormenta, a encontrar calma cuando todo alrededor parece caótico. Es abrir espacio a la fe, al descanso, a la serenidad, porque esas son las llaves que encienden nuestro ejército interior. Ahora bien, ¿qué ocurre si al día siguiente me vuelvo a estresar? Si mi mente regresa al mismo torbellino de pensamientos. El fisioterapeuta puede ayudarme a soltar tensiones en el momento, y no hay que quitarle mérito a su trabajo. Es valioso, necesario y brinda alivio inmediato, pero no resuelve la raíz del problema, porque esa raíz está en la cabeza, en la manera en que gestionamos nuestras emociones y pensamientos. Por eso necesitamos aprender mecanismos más saludables para lidiar con el estrés. Y aquí es clave detenernos un instante y hablar de algo fundamental: la relación entre cuerpo y mente. Tradicionalmente se hablaba de lo somático, lo psicológico y lo psicosomático. Lo somático es lo corporal, una articulación inflamada, enrojecida, que duele al moverla. Lo psicológico es aquello que sucede en nuestra mente, un cuadro de ansiedad, un estado de depresión, pensamientos que pesan como una nube oscura. Y lo psicosomático, durante mucho tiempo, fue visto casi como un cajón desastre donde se colocaba lo que no encajaba del todo en ninguna categoría. Pero hoy sabemos algo mucho más profundo. Todo es psicosomático. El cuerpo y la mente no son compartimentos aislados. Son un mismo río con dos orillas. Lo que ocurre en la mente deja huella en el cuerpo, y lo que ocurre en el cuerpo repercute en la mente. Piénsalo con un ejemplo sencillo. Cuando te estresas por un problema laboral,
no solo tienes pensamientos intranquilos, también se acelera tu corazón, se tensan tus músculos, se altera tu respiración. Es como si una preocupación mental apretara interruptores en todo el cuerpo. Por el contrario, cuando respiras profundo, caminas bajo el sol o escuchas una melodía que te conmueve, no solo se relajan tus músculos, también tu mente se aquieta, tus pensamientos se ordenan, tu ánimo cambia. La ciencia lo confirma. Hay redes neuronales y hormonales que funcionan como puentes. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, por ejemplo, conecta directamente la mente con la producción de hormonas del estrés. La serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, se fabrica en gran parte en el intestino. Todo está entrelazado. Lo psíquico y lo somático son dos caras de una misma moneda. Podríamos decir que la distinción clásica entre lo mental y lo físico es útil para estudiar, pero insuficiente para vivir. Porque en la vida real, cuando lloras de emoción, ¿es algo psicológico o es algo somático? Las lágrimas brotan de tu cuerpo, pero son encendidas por un sentimiento del alma. Lo mismo ocurre con la ansiedad, con el estrés, con la enfermedad. No hay un muro que separe la mente del cuerpo, hay un puente constante, invisible, pero real. Por eso sanar exige atender ambas dimensiones a la vez. No basta con masajear el músculo, ni basta con repetir frases optimistas en la mente. El trabajo de sanación integral necesita cuerpo y mente alineados, como dos caballos que tiran del mismo carro. Y ahí entran prácticas sencillas pero poderosas. Aprender a respirar, cultivar pensamientos de gratitud, cuidar el descanso, nutrir el cuerpo con alimentos que den vida y nutrir el espíritu con fe y esperanza. La medicina moderna nos ofrece herramientas magníficas, pero si olvidamos esta verdad que todo es psicosomático, corremos el riesgo de curar por fuera mientras seguimos enfermos por dentro. Todo lo que ocurre en la mente repercute en el cuerpo, y todo lo que ocurre en el cuerpo repercute en la mente. No son dos universos separados, sino dos dimensiones de una misma realidad. Por ejemplo, cuando recibes una sesión de fisioterapia y tus músculos tensos comienzan a relajarse, no solo descansa tu cuerpo, también descansa tu mente. Y a la inversa, cuando aquietas tus pensamientos, cuando encuentras un instante de calma interior, también los músculos se sueltan, las famosas corazas neuromusculares se disipan y el cuerpo entero respira con más libertad. Esto es fundamental comprenderlo, porque muchas veces caemos en reduccionismos. Este es un tema psicológico, nada más, o este es un asunto puramente médico, pero la verdad es que todo es psicosomático. Separar artificialmente lo psicológico de lo físico es como partir un río en dos con una línea imaginaria. El agua seguirá fluyendo y mezclándose, porque así fue diseñada. De ahí la importancia de un abordaje multidisciplinar, integral y humano. No se trata de mirar al paciente solo desde un ángulo, la psiquiatría, la neurología, la fisioterapia, la espiritualidad, sino de entender que todas esas miradas forman parte de un todo. Somos expertos en compartimentar la vida, en colocar cada cosa en un cajón distinto y luego olvidar que esos cajones están dentro del mismo mueble. Si yo dijera, el hígado es solo hígado y me negara a reconocer que se comunica con el páncreas, estaría negando la realidad. Pero la verdad es que el hígado y el páncreas mantienen un diálogo constante, una conversación silenciosa que permite la vida. Lo mismo ocurre con los pulmones, el corazón, el sistema nervioso. Nuestras aproximadamente 60 trillones de células sí. Alguien se tomó el trabajo de contarlas y merece un Nobel imaginario por ello. Viven en una comunicación incesante. Y lo más hermoso es que no solo
se comunican entre ellas, también responden a nuestras emociones, a nuestra fe, a nuestro estilo de vida. Cuando alimentamos pensamientos de serenidad, esas células parecen alinearse como un coro afinado. Cuando, por el contrario, vivimos bajo tensión, ese coro se desafina, como si cada célula cantara por su cuenta, creando ruido en lugar de armonía. Por eso la medicina más sabia es aquella que no fragmenta, sino que integra, que mira al ser humano como un todo, cuerpo, mente y espíritu, porque ignorar cualquiera de esas dimensiones es como querer tocar una sinfonía usando un solo instrumento. Las células de nuestro cuerpo no viven aisladas, están en permanente diálogo entre sí. Cada segundo intercambian millones de mensajes químicos y eléctricos como si fueran ciudadanos de una gran ciudad que nunca duerme. Y cuando pensamos en la magnitud de esa comunicación, es natural asombrarse. Los científicos han intentado calcular la longitud total de los nervios que conectan nuestro sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal con cada rincón del cuerpo. Imagina la escena. Se miden nervios gruesos y finos, largos y cortos, y se colocan uno tras otro, como hilos tendidos en línea recta. El resultado es tan sorprendente que casi parece una exageración. Decenas de miles de kilómetros de fibras nerviosas recorriendo nuestro interior. Para que te hagas una idea, algunos cálculos estiman que sumando todo ese cableado biológico, la longitud sería suficiente para dar varias vueltas alrededor de la Tierra. Y todo eso está dentro de ti. Es como si lleváramos un universo escondido en la piel, un cosmos silencioso tejido con electricidad y vida. Detente un momento y piensa. Cada vez que mueves un dedo, sonríes, respiras o te emocionas. Esa red infinita de nervios se activa. Es como una autopista de luces en la noche, transmitiendo información a la velocidad del rayo. Tu cerebro envía una orden y en fracciones de segundo el mensaje llega al músculo, a la glándula, al órgano que debe actuar. Ahora bien, no todos son datos fríos. Esta red nerviosa también escucha tus emociones. Cuando tienes miedo, cuando te angustias, las fibras nerviosas transmiten ese estado al cuerpo entero. Los hombros se tensan, el estómago se encoge, el corazón late más fuerte. Pero cuando estás en calma, cuando respiras profundo o elevas una oración, ese mismo sistema reparte serenidad. Los músculos se relajan, la respiración se suaviza, la mente se ordena. Podríamos decir que somos como una gran orquesta de 60 trillones de células conectadas por kilómetros y kilómetros de cuerdas invisibles. Y la batuta está en algo tan sencillo y a la vez tan profundo como nuestros pensamientos y emociones. Si la mente dirige con calma, la melodía fluye armoniosa. Si dirige con caos, el sonido se vuelve confuso y desordenado. Este misterio nos invita a valorar más lo que somos. No somos piezas sueltas unidas por azar. Somos un organismo diseñado con una precisión tal que ni la mejor tecnología humana podría imitar. Dentro de nosotros hay kilómetros de carreteras, miles de estaciones de comunicación y millones de mensajeros trabajando sin descanso. Es un recordatorio de que la vida no es un accidente, es una obra de arte en movimiento. Se ha calculado que dentro de nuestro cuerpo recorren aproximadamente 150.000 kilómetros de nervios, conectando el sistema nervioso central, nuestro encéfalo, con su cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, con cada rincón del organismo. Es como si lleváramos un mapa de carreteras
que podría dar casi 4 vueltas completas alrededor de la Tierra. Y todo eso cabe en nuestro interior, dentro de un cuerpo que pesa apenas unos kilos. Cuando uno piensa en ello, no puede dejar de asombrarse. ¿Cómo imaginar que los estados mentales no van a influir en el cuerpo o que lo que sucede en el cuerpo no afectará a la mente? Son dos dimensiones inseparables. Es como mi mano, tiene una palma y un dorso. Son diferentes, sí, pero no puedo separar una de la otra sin dejar de tener mano. Mente y cuerpo funcionan igual. No existe uno sin el otro. Este ejemplo nos recuerda que somos una unidad indivisible. Cuando nos preocupamos demasiado, ese mensaje viaja por las autopistas nerviosas y se traduce en tensión muscular, problemas digestivos, insomnio. Y cuando cuidamos el cuerpo con movimiento, descanso, buena alimentación, la mente también recibe señales de calma y claridad. Es un círculo constante, una danza entre lo físico y lo emocional. Y hablando de este viaje entre cuerpo y mente, recuerdo una frase que me marcó profundamente. Alguien me dijo con una sonrisa: yo tengo mucha juventud acumulada. Una manera hermosa de recordar que la edad no es solo un número, sino la forma en que vivimos el camino. La vida, en el fondo, es un viaje. Y como decía Emilio Duró, se parece mucho al Camino de Santiago. No se trata únicamente de llegar a la meta, sino de aprender de cada etapa, de cada paso, de cada compañía en el recorrido. Habrá subidas agotadoras, habrá descensos fáciles, habrá días de sol radiante y jornadas de lluvia intensa, pero todo forma parte del mismo viaje. Del mismo modo, nuestro sistema nervioso, con sus 150.000 kilómetros de hilos invisibles, nos recuerda que estamos en comunicación constante con nosotros mismos. Cada pensamiento es un paso, cada emoción es un paisaje, cada experiencia deja huella. Y si entendemos la vida como un camino, entonces cada kilómetro de nervios que llevamos dentro no es solo biología, es también símbolo de nuestro andar interior, de la manera en que cuerpo y mente caminan juntos hacia la plenitud. Me gusta mucho la metáfora del Camino de Santiago para describir la vida. Es un viaje lleno de etapas, de encuentros, de paisajes cambiantes, y si alguien me preguntara ¿en qué parte de tu camino estás ahora?, la respuesta más honesta sería: no lo sé con exactitud. Y eso es paradójicamente lo más apasionante, porque sé hacia dónde voy, tengo claro mi horizonte, mi Santiago interior, pero no siempre sé con certeza en qué kilómetro de la ruta me encuentro. Lo único que sé es que sigo caminando. Y en ese caminar me dejo sorprender, me mantengo abierto a las lecciones, a los encuentros y a los silencios que el viaje me regala. La vida, al final, no es una línea recta, es un sendero lleno de desvíos, de cuestas, de descansos inesperados. A veces uno cree haber llegado a la cima y descubre que era solo un pequeño mirador antes de la verdadera subida. Otras veces, cuando piensas que estás perdido, se abre un valle precioso que no estaba en los mapas. Así funciona también nuestro cerebro y nuestra mente. Nos sorprenden, nos confunden, pero siempre nos invitan a seguir avanzando. En mi propio recorrido, tuve la oportunidad de sumergirme en un programa de un año que me llevó a conocer distintas culturas y enfoques sobre algo tan esencial como la felicidad. Una de esas experiencias me condujo a Bután, ese pequeño país enclavado en el Himalaya, pionero en hablar no solo de Producto Interior Bruto, sino de felicidad interior bruta. Bután me enseñó que la felicidad no es un destino al que se llega, sino una manera de caminar. Sus habitantes viven con menos posesiones materiales, pero con una riqueza inmensa en vínculos, espiritualidad y conexión con la naturaleza.
Allí comprendí que la ciencia y la filosofía de vida pueden encontrarse, que la neurociencia nos explica cómo el cerebro reacciona ante la gratitud o la calma, mientras que la tradición bhutanesa nos recuerda que esas actitudes son caminos hacia la plenitud. Fue un programa exigente que implicaba viajar, estudiar, observar, y lo más valioso no fue acumular información, sino descubrir otra forma de medir la vida, no por lo que produces, no por lo que acumulas, sino por lo que sientes y compartes. Por eso digo que mi camino de Santiago interior sigue abierto. No me interesa tanto saber en qué etapa exacta estoy, sino mantenerme en movimiento con la mente despierta y el corazón dispuesto. La verdadera riqueza del viaje está en dejarse sorprender, en aprender de cada etapa, en aceptar que la felicidad, como la sanación, no viene de fuera, sino que se cultiva dentro de nosotros mientras seguimos caminando. Durante aquel programa tuve que trabajar en colaboración con el Gross National Happiness Center, el centro encargado de impulsar y cuidar todo lo relacionado con la felicidad en Bután. Muchas veces el trabajo era en línea, otras implicaba encuentros y viajes, pero siempre con un mismo propósito: comprender cómo un país entero puede decidir que la felicidad de sus ciudadanos no es un lujo, sino un derecho constitucional. Piénsalo bien. El único país en el mundo cuya Constitución declara que el gobierno y el Parlamento deben velar por la felicidad real de su gente, no solo por la economía, no solo por el poder militar, sino por la felicidad. Me parece algo profundamente inspirador. Esa experiencia me dejó varias lecciones. La primera, que la felicidad no siempre depende de grandes logros, sino de cosas muy sencillas. Si cuidáramos más esas pequeñas dimensiones, nuestra percepción de bienestar sería mucho mayor. Por ejemplo, tener tiempo para lo que nos gusta, para compartir con quienes amamos, para disfrutar de la música, del silencio o de un paseo sin prisas. Otra gran lección fue comprender la importancia de la comunidad. En Bután descubrí que la felicidad no se concibe como un asunto individualista. Se entiende que somos seres interconectados y que el bienestar personal florece en la medida en que también florece el bienestar de los demás. El sentido de pertenencia, de ayudarse mutuamente, de celebrar y llorar juntos, es una fuente de fortaleza emocional y de salud. Y por supuesto, la conexión con la naturaleza. En la propia Constitución de Bután está establecido que debe preservarse un porcentaje mínimo de bosques. Imagínalo, un país que protege oficialmente su entorno como parte de su proyecto de felicidad. Yo mismo pude comprobarlo haciendo excursiones por las montañas del Himalaya. Al caminar allí, rodeado de bosques intactos, entendí que la naturaleza no es un decorado, es parte de nuestra propia salud. La ciencia lo respalda. Estudios demuestran que pasar tiempo en entornos naturales reduce el cortisol, la hormona del estrés, y activa zonas del cerebro relacionadas con la calma y la memoria positiva. Estar en medio de los bosques del Himalaya no solo era un deleite visual, era una experiencia de sanación para la mente y para el cuerpo. Entonces comprendí algo esencial. La felicidad se cultiva en 3 dimensiones muy simples y a la vez profundas: el tiempo para lo que amamos, la comunidad que nos sostiene y la naturaleza que nos acoge. Y quizá, si nos detuviéramos a cuidar estas 3 fuentes, descubriríamos que mucho de lo que buscamos afuera ya estaba disponible dentro y alrededor de nosotros. La conexión con la naturaleza en Bután es extraordinaria, pero no es lo único que sorprende. Allí se valora también algo que a veces olvidamos en el mundo moderno: la importancia de cultivar sentimientos bondadosos hacia los demás,
que el dolor ajeno no nos sea indiferente, que la alegría del vecino también sea la nuestra. Esa mirada compasiva forma parte del tejido social y es entendida como un componente esencial de la felicidad. Esta visión tiene un origen fascinante en la historia reciente del país. Fue impulsada por el cuarto rey, cuyo hijo es el actual monarca. Aquel rey conoció la orfandad muy joven al perder a su padre, y esa experiencia marcó su manera de entender la vida. Al crecer y observar cómo funcionaba el mundo, se dio cuenta de que casi todas las naciones medían su desarrollo únicamente por el Producto Interior Bruto PIB, pero pronto percibió una paradoja. El PIB puede aumentar incluso en tiempos de guerra porque se produce más armamento, más reconstrucción, pero ¿acaso eso significa que la gente es más feliz? Con una intuición muy clara, comprendió que faltaba algo esencial. Y así, durante 3 años, decidió recorrer personalmente cada rincón de su país. Imagina ese viaje. Bután es un territorio montañoso, sin trenes, con carreteras abruptas que obligan a ir con conductores locales expertos. A veces, en mitad del trayecto, un animal aparece en el camino y obliga a detenerse. Ese mismo paisaje agreste, lleno de obstáculos, lo acompañaba mientras preguntaba a las personas algo simple y profundo: ¿qué es lo que realmente te hace feliz? De aquellas conversaciones, recogidas entre montañas, aldeas y valles, nació un concepto revolucionario: el Índice de Felicidad Nacional Bruta Gross National Happiness Index, una forma nueva de medir el progreso de un país, no solo en función de la riqueza económica, sino del bienestar real de su pueblo, la salud, la educación, la cultura, el cuidado de la naturaleza, la fortaleza de la comunidad, la espiritualidad. La felicidad no se mide únicamente en cifras, sino en la calidad de vida que experimentamos. Y es curioso ver cómo la ciencia lo confirma. Investigaciones en psicología positiva muestran que la bondad, la gratitud y el sentido de pertenencia tienen un impacto directo en el cerebro, activando áreas vinculadas al placer y reduciendo la actividad en regiones relacionadas con el estrés y la amenaza. Podríamos decir que aquel rey descubrió de manera intuitiva lo que hoy nos dice la neurociencia. La felicidad es más profunda cuando nace de la conexión con los demás, de la compasión y del cuidado del entorno. Y en ese sentido, Bután no solo diseñó un índice, sino que nos regaló una lección universal. El verdadero progreso humano no se mide solo en crecimiento económico, sino en la capacidad de crecer en bondad, paz interior y comunidad. La verdadera clave de la felicidad tiene mucho que ver con la aceptación. Pero, ¿por qué es tan difícil aceptarlo? Tal vez porque hemos aprendido a creer que la felicidad siempre está en otra parte, más adelante en lo que todavía no tenemos. Desde pequeños escuchamos mensajes como: cuando tengas tu propia casa serás feliz, o cuando encuentres la pareja ideal, entonces sí que serás feliz, o incluso cuando apruebes ese examen, cuando consigas ese trabajo, cuando logres ese éxito, entonces tu vida será plena. Y así corremos detrás de promesas que nos mantienen ocupados pero rara vez satisfechos. Pero, ¿por qué no encontramos lo que buscamos? ¿Por qué tantas veces, incluso después de conseguir lo que deseábamos, seguimos sintiendo un vacío? Aquí me gusta recordar una vieja historia de la tradición sufí, protagonizada por un personaje curioso llamado Nasruddin. Cuentan que un día lo vieron agachado, nervioso, buscando algo debajo de una farola encendida,
Un vecino se le acercó y le preguntó: «Nasrudín, ¿qué haces ahí?» «Estoy buscando mi llave. La he perdido y no puedo entrar en mi casa», respondió. El vecino, extrañado, le dijo: «¿Pero la perdiste aquí, bajo la farola?» «No», contestó Nasrudín, «la perdí dentro de mi casa, pero aquí es donde hay luz». La historia parece absurda, pero encierra una verdad que nos toca a todos. Muchas veces buscamos la felicidad en lugares donde nunca vamos a encontrarla, simplemente porque ahí hay más luz, porque ahí todo parece más fácil, más visible, más inmediato. Buscamos fuera, en las cosas materiales, en los logros externos, en la aprobación de los demás, y olvidamos mirar dentro, en lo profundo de nuestro ser, que es donde realmente se encuentran las llaves de nuestra paz. La ciencia lo confirma de otra manera. Nuestro cerebro libera dopamina cada vez que conseguimos algo nuevo, como una compra, un triunfo o un reconocimiento, pero ese efecto es breve, como una chispa que se apaga pronto. En cambio, las emociones ligadas a la gratitud, la aceptación y la compasión activan circuitos más duraderos, capaces de generar bienestar estable. La espiritualidad lo ha dicho desde hace siglos. La verdadera felicidad no está en la próxima conquista, sino en aprender a estar presentes, a aceptar la vida como viene, a encontrar sentido en lo sencillo. Es como dejar de buscar la llave bajo la farola porque ahí hay luz, y atrevernos a entrar en la oscuridad de nuestra casa interior, que es donde en realidad la llave se perdió. Cuando comprendemos esto, algo cambia. Dejamos de vivir corriendo detrás de espejismos y empezamos a descubrir la paz en el momento presente, en las pequeñas cosas, en una conversación sincera, en un paseo al aire libre, en un gesto de bondad, en un instante de silencio. Ahí es donde estaba la llave todo el tiempo. Buscamos la felicidad en lugares equivocados porque son los únicos que nos parecen iluminados. Miramos donde resulta más fácil, donde todo parece más evidente, en lo que tenemos, en lo que acumulamos, en lo que conseguimos, pero la felicidad no está ahí. La felicidad no es un estado del tener, es un estado del ser. Lo que tenemos puede darnos comodidad, placer, bienestar subjetivo, y eso es valioso. Es un regalo poder beber un vaso de agua fresca cuando tenemos sed. Es un gozo sentarse en una butaca cómoda después de un día de trabajo. Es reconfortante no pasar frío, disfrutar de una buena comida, escuchar música que acaricia el alma. Todo eso es hermoso y necesario, pero pertenece al nivel de los sentidos, al plano del estar bien. La felicidad verdadera, en cambio, es un gozo más profundo, es el gozo del corazón. No depende solo de las circunstancias externas, sino de la manera en que vivimos y sentimos. Y aquí aparece una verdad transformadora. Ser feliz es posible cuando aprendemos a amar sin condiciones. Amar sin condiciones significa reconocer al otro por lo que es, no por lo que me da, no por cómo me trata, sino simplemente porque es un ser humano, porque comparte conmigo la dignidad de la vida. Cuando somos capaces de mirar así, lo distinto ya no es distante. La diferencia deja de separarnos para convertirse en una riqueza que nos complementa. La ciencia lo confirma de forma fascinante. Estudios en neurociencia muestran que el amor compasivo activa circuitos cerebrales vinculados con la oxitocina y la serotonina, hormonas relacionadas con la calma, la confianza y el bienestar profundo. Al mismo tiempo, reduce la actividad en las regiones del cerebro que generan miedo y amenaza. Es decir,
Amar sin condiciones no solo embellece la vida espiritual, también fortalece el cuerpo y la mente. Y si lo piensas, es curioso. Todos recordamos la huella que nos deja alguien capaz de amarnos sin condiciones. Esa persona que no nos juzga, que no nos exige, que nos acepta tal como somos. Ese amor incondicional nos da paz, nos sostiene, nos sana. Es como encontrar un refugio en medio de la tormenta. Así entendemos por qué la felicidad no está en la acumulación, sino en el amor. El tener puede llenar nuestras manos, pero solo el amar puede llenar nuestro corazón. El tener da placer pasajero, el amar da plenitud duradera. La felicidad, entonces, no es una meta que se conquista al final de muchas carreras, sino una forma de caminar cada día con un corazón dispuesto a amar. Y en esa medida, cuanto más aprendemos a amar sin condiciones, más cerca estamos de vivir lo que tantas veces buscamos en vano bajo las farolas equivocadas. Cuando comenzamos a abrirnos al amor verdadero, inevitablemente algo se mueve en el corazón y aquí surge la gran dificultad: aprender a amar. ¿Amar significa vivir en un estado permanente de dulzura y romanticismo? No. Amar es mucho más profundo. Es una actitud constante de búsqueda de bien, de ayuda, de contribución. La persona que en medio de un ataque no ve maldad sino dolor. La persona que en lugar de castigar busca comprender y corregir. La persona que elige aportar luz en vez de añadir más oscuridad. Esa es la persona que experimenta cada vez un mayor gozo en su corazón. ¿Por qué entonces se nos escapa con tanta frecuencia esta manera de amar? Porque nos hemos ido alejando del amor genuino y hemos creado versiones condicionadas. Decimos: yo te amo si haces lo que espero de ti. Te amo si me das lo que necesito. Te amo si piensas como yo. Pero ese no es amor verdadero, es un contrato disfrazado de afecto. Y cuando reducimos el amor a condiciones, lo volvemos frágil y escaso. El amor incondicional, en cambio, trasciende las diferencias. Nos cuesta porque solemos mirar lo distinto como algo amenazante. Más jóvenes, más fuertes, más atractivos, mejor vestidos, con ideas distintas a las nuestras. Y al fijarnos solo en lo que nos separa, perdemos la oportunidad de descubrir lo que nos une. Sin embargo, cuando elegimos mirar de otra manera, lo distinto deja de ser distante. Descubrimos que la diversidad no es un muro, sino un puente, que las diferencias son matices que enriquecen el cuadro de la vida. Yo mismo he podido comprobarlo muchas veces, aunque me encuentre con personas a las que acabo de conocer, aunque provengan de realidades diferentes a la mía, puedo sentirme profundamente conectado si abro el corazón, porque la verdadera conexión no depende de la edad, de la apariencia, de la cultura o de las opiniones. Depende de la disposición interior de acoger al otro tal cual es. La neurociencia explica que este tipo de amor y apertura libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo, que genera confianza y sensación de pertenencia. Pero más allá de la biología, hay una realidad espiritual. Cuando amamos sin condiciones, participamos de algo más grande que nosotros mismos. Nos alineamos con una energía que sana, que une, que nos recuerda que todos somos parte de la misma familia humana. Por eso digo, aunque seamos distintos en 1000 aspectos, cuando abrimos el corazón nos sentimos cercanos, profundamente conectados. Y en esa cercanía descubrimos que el amor incondicional no es solo un ideal hermoso, es la fuente misma de la felicidad y de la sanación. Me siento profundamente a gusto con las personas cuando recuerdo que el amor verdadero
no se dirige a la forma de ser más simpática o más seria, más joven o más mayor, sino a la persona en su esencia. Amar a alguien no por lo que aparenta, sino por lo que es, en lo más profundo, aunque sea distinto a mí. Puede sonar extraño, pero es la clave. La felicidad no es un concepto físico, es un concepto metafísico. Trasciende lo material y nos conecta con lo invisible, con aquello que da sentido a nuestra existencia. Esto no es solo filosofía. El estudio más largo que se ha hecho en el mundo sobre la felicidad, que lleva más de 80 años en marcha y ha tenido ya 3 directores distintos, porque los anteriores murieron de juventud acumulada, confirma algo sencillo y a la vez trascendental. El factor más importante para una vida feliz es la calidad de nuestras conexiones humanas. No es la riqueza, ni el éxito, ni la fama. Es la capacidad de relacionarnos con los demás de una manera profunda, sincera y significativa. Y es que la conexión con los demás no solo nos alegra el corazón, también nos protege. La soledad crónica, dicen los estudios, puede ser tan dañina para la salud como fumar o la obesidad. En cambio, una red de relaciones auténticas fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés y alarga la vida. La ciencia confirma lo que la sabiduría espiritual siempre ha enseñado. Fuimos creados para vivir en comunidad, no para aislarnos. Con los años he aprendido a humanizar la felicidad en 3 dimensiones concretas que se entrelazan como raíces de un mismo árbol. El propósito. Saber que mi vida tiene sentido, que lo que hago cada día contribuye, aunque sea un poco, al bien de alguien más. El cerebro humano necesita propósito tanto como el cuerpo necesita alimento. Sin él no debilitamos, con él florecemos. La comunidad, estar conectado, acompañado, sostenido. La felicidad se multiplica cuando se comparte. Una conversación sincera, una risa compartida, una mano tendida en el dolor. Son medicinas que ninguna farmacia vende y que, sin embargo, curan lo más profundo del alma, la espiritualidad. Reconocer que somos más que materia, que hay una dimensión trascendente en nosotros. La espiritualidad, entendida como la búsqueda de conexión con lo divino y con lo eterno, abre un espacio de paz interior donde incluso el dolor encuentra sentido y la incertidumbre se vuelve camino. Propósito, comunidad y espiritualidad. 3 pilares que no dependen del azar ni de las circunstancias externas, sino de decisiones cotidianas, decisiones de servir, de compartir, de creer. Y cuando estas 3 raíces se fortalecen, la felicidad deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en un estado natural del ser. Cuando hablo de felicidad, reconozco que hay 3 pilares: el propósito, la comunidad y la espiritualidad. Hemos reflexionado bastante sobre los 2 primeros, tener un sentido en la vida y estar rodeados de relaciones auténticas. Pero confieso que la dimensión espiritual todavía es, para muchos, la más difícil de abrazar. Recuerdo mi viaje a Bután hace algunos años. Mis padres me dieron la bendición de poder hacerlo y fue una experiencia que marcó mi interior. Lo que más me impresionó no fue solo la belleza de sus paisajes, sino lo profundamente espiritual que era la vida cotidiana allí. Era como si cada gesto, cada ceremonia, cada relación con la naturaleza estuviera impregnada de trascendencia. Ahora bien, creo que es importante diferenciar entre religiosidad y espiritualidad. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir lo que estaba separado. Y en ese sentido, toda religión busca reconectar
al ser humano, con lo divino, con lo eterno, con la fuente de la vida. La religiosidad se expresa a través de tradiciones, prácticas compartidas, oraciones comunitarias, templos y enseñanzas que se transmiten de generación en generación. Todo eso tiene un valor inmenso, porque nos recuerda que no estamos solos en el camino. Pero la espiritualidad va un paso más allá y a la vez más adentro. La espiritualidad es una búsqueda personal. Es todo lo que nos saca del ego y nos conecta con lo esencial, con nuestro núcleo más profundo, con los demás y con el universo. Es un viaje íntimo hacia lo que nos trasciende. Y trascender significa justamente eso, ir más allá de uno mismo. Podríamos decir que la religiosidad es el mapa compartido y la espiritualidad es el viaje personal. La religión ofrece caminos ya trazados, señales, prácticas comunitarias. La espiritualidad es la experiencia de caminar ese sendero y descubrir cómo ese mapa resuena con tu vida, con tu historia, con tus heridas y con tus anhelos. La ciencia también empieza a reconocer la importancia de esta dimensión. Estudios en neurociencia muestran que las prácticas espirituales, como la meditación, la oración, el silencio contemplativo, modifican la actividad cerebral, reducen la ansiedad, fortalecen la resiliencia emocional y generan un sentido profundo de conexión. En términos biológicos, la espiritualidad calma el sistema nervioso, regula hormonas del estrés y activa neurotransmisores relacionados con el bienestar. Pero más allá de la biología está la vivencia. Cuando conectamos con lo espiritual, encontramos una paz que no depende de las circunstancias. Podemos estar en medio de una dificultad, de una pérdida o de una enfermedad, y aún así sentir un espacio de calma que nos sostiene. Ese espacio no viene de afuera, viene de haber entrado en contacto con lo que nos trasciende, con lo eterno que habita dentro de nosotros. La espiritualidad es el tercer pilar de la felicidad. Nos recuerda que somos más que carne y hueso, más que logros y posesiones. Somos seres llamados a trascender, a unir lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. Y en esa unión descubrimos un gozo que ninguna circunstancia puede arrebatar. La espiritualidad, en el fondo, es esa fuerza invisible que nos conecta. Me conecta contigo, me conecta con quienes colaboran en este espacio, me conecta con la naturaleza y también me conecta conmigo mismo, con lo más profundo de mi ser. Es un hilo sutil pero real que une todas las dimensiones de la vida. La religión, cuando cumple su propósito, actúa como un puente hacia esa conexión. Y cuando ese puente está sostenido por el amor y por la capacidad de perdonar, entonces está plenamente alineado con la espiritualidad. Porque la espiritualidad es eso, amor incondicional y perdón verdadero. ¿Perdonar qué? No la maldad, sino la ignorancia. Aprender a mirar al otro y no ver simplemente un enemigo, sino una persona que todavía no sabe, que todavía no ha despertado, que todavía vive atrapada en sus sombras. Esa mirada cambia todo, porque si percibo al otro solo como malo, mi corazón se endurece, pero si lo veo como alguien ignorante que aún no conoce la luz, puedo abrirme a la compasión. El problema surge cuando la religión se convierte en un sistema de exclusión. Si no eres de los míos, estás contra mí. Si no piensas como yo, quedas fuera. Ahí se rompe la esencia, porque ¿dónde está el amor en esa postura?
¿Dónde está la valoración de la diversidad, el respeto por lo distinto, la belleza de reconocer que cada persona lleva una chispa de lo divino? Cuando la religión pierde amor y perdón, deja de ser puente y se convierte en muro. La espiritualidad es un viaje interior y universal. Y aunque muchos se incomoden con este tema, la verdad es que todos lo sepamos o no, lo aceptemos o no, estamos en un viaje espiritual. Incluso quien se declara no creyente, incluso quien niega toda dimensión trascendente, también está en camino, porque cada vez que profundizamos en nosotros mismos, cada vez que nos hacemos preguntas sobre el sentido, cada vez que buscamos vivir en coherencia con nuestra esencia, estamos caminando espiritualmente. Prácticas como la meditación, la oración, el perdón, la gratitud, generan cambios medibles en el cerebro. Reducen la hiperactividad de la amígdala, el centro del miedo. Fortalecen la corteza prefrontal, que regula la atención y la toma de decisiones, y activan circuitos asociados al bienestar y la conexión social. Es decir, la espiritualidad no es un lujo místico, es una necesidad humana. La vida es como un río. La religión puede ofrecernos un puente para cruzarlo. La espiritualidad es el agua misma que fluye en lo profundo, conectando cada gota con el océano. Todos estamos sumergidos en ese río, nos demos cuenta o no. Y cuanto más nos adentramos, cuanto más aprendemos a amar y a perdonar, más comprendemos que este viaje interior es la verdadera raíz de nuestra plenitud. A medida que profundizamos en la relación con los demás, algo hermoso sucede. Las barreras que nos separaban empiezan a disiparse. Esa es, en esencia, la espiritualidad. Un estado en el que lo que le pasa al otro ya no nos resulta indiferente, porque reconocemos que estamos conectados. La espiritualidad es lo que saca lo mejor del ser humano, porque toca la raíz de lo que realmente somos. Podemos negarlo, podemos taparlo bajo capas de rutina, egoísmo o distracciones, pero en el fondo somos seres espirituales. Y cuando nos encontramos en un entorno donde nos sentimos profundamente queridos, cuando percibimos que quienes nos rodean saben perdonar nuestros errores y buscan corregirnos en lugar de castigarnos, entonces algo en nuestro interior comienza a abrirse. Es como si una flor oculta empezara a desplegar sus pétalos hacia la luz. Esa es la verdadera espiritualidad. No algo extraño ni lejano, sino una experiencia viva de ser acogidos, perdonados y animados a crecer. Por eso, de una manera u otra, todos buscamos espiritualidad. El reto está en buscarla en el lugar adecuado, en el terreno donde realmente pueda florecer. Para mí, la espiritualidad auténtica se sostiene en varios pilares muy claros. El amor incondicional. Amar no como un intercambio, no como un contrato «te amo si me das lo que espero», sino como una forma de vida. Amar porque amar nos define, porque nos conecta con lo eterno. Ese amor no espera, no calcula, no pone condiciones, simplemente da la capacidad de perdonar. El perdón genuino no significa justificar el mal ni negar las consecuencias de los actos equivocados. Significa mirar más allá del error y ver, en lugar de maldad, ignorancia. Significa desear corregir, no destruir. Sanar, no castigar. Y aquí radica una diferencia enorme. El castigo endurece. La corrección con amor transforma. La aceptación verdadera. Y aquí quiero subrayar algo. La aceptación no es resignación. Resignarse es bajar los brazos y dejar que la vida nos arrastre. Aceptar, en cambio, es abrir los ojos a la realidad tal cual es y desde ahí
decidir cómo caminar. Es como si un navegante en alta mar reconociera la dirección del viento. No puede cambiarlo, pero puede ajustar sus velas para avanzar con inteligencia. La ciencia también ilumina estos principios. Se ha demostrado que el amor incondicional y el perdón reducen la actividad de la amígdala, el centro cerebral del miedo y la ira, y que la aceptación activa áreas prefrontales relacionadas con la serenidad, la claridad de juicio y la resiliencia. En otras palabras, estos valores espirituales no solo elevan el alma, también fortalecen la mente y el cuerpo. Por eso digo que la espiritualidad no es algo accesorio, es la esencia de lo que somos, es lo que nos abre, lo que nos sana y lo que nos permite caminar en plenitud. Y cuanto más la cultivamos con amor, con perdón y con aceptación activa, más descubrimos que no hay nada más humano que ser espirituales. La resignación es como un rencor sumergido, una sensación amarga de me tengo que aguantar, aunque por dentro uno esté lleno de enfado y resistencia. En cambio, la aceptación es muy distinta. La aceptación te impulsa, te abre caminos. Es decir, ahora reconozco que estoy aquí, en esta situación difícil, pero también reconozco que este no tiene por qué ser mi destino final. Cuando ejercía como cirujano digestivo, tuve que enfrentar muchos casos de tumores malignos. Una de las tareas más importantes con mis pacientes era ayudarles a aceptar su enfermedad. Y esto no significa rendirse ni bajar los brazos. Significa asumir con claridad el punto A. Ahora no estoy sano. Ahora estoy enfermo. Resignarse sería lo contrario. Rechazarlo. Enfadarse. Vivir peleando con la realidad. Aceptar, por contraintuitivo que parezca, es como abrazar la situación. Decir, sí, esto es lo que me toca vivir ahora. Pero al mismo tiempo, es recordar que el punto B no tiene por qué ser igual al punto A. Es decir, mi presente no define necesariamente mi futuro. Esta diferencia no es solo psicológica, también es biológica. La resignación, con su carga de frustración y rabia contenida, activa una respuesta de estrés crónico. Durante años se ha demostrado que este estrés libera de manera continua una hormona llamada cortisol, producida por las glándulas suprarrenales. El cortisol es útil en situaciones de emergencia, nos da energía rápida, nos ayuda a reaccionar, pero cuando se mantiene elevado durante semanas y meses, se convierte en veneno silencioso. El exceso de cortisol reduce la capacidad del sistema inmune, debilita sus defensas naturales y, en el caso de los pacientes oncológicos, limita la habilidad del cuerpo para combatir el tumor. Es como si tuviéramos un ejército listo para luchar, pero lo mantenemos dormido bajo una niebla de estrés y resignación. La aceptación, en cambio, tiene el efecto contrario. Cuando el paciente asume su realidad con serenidad y coraje, los niveles de cortisol disminuyen, el organismo entra en un estado de mayor equilibrio y el sistema inmunológico se reactiva. Y entonces, con el apoyo de la cirugía, la medicina o los tratamientos necesarios, el propio cuerpo recupera su capacidad de defenderse. Podríamos decirlo con una metáfora simple. Resignarse es como estar atrapado en una tormenta, cubrirse la cabeza y decir, no hay nada que hacer, voy a morir aquí. Aceptar es reconocer, sí, está lloviendo, estoy empapado, pero puedo abrir un paraguas, puedo buscar refugio, puedo seguir caminando hasta que llegue la calma. La lluvia existe, pero no determina para siempre mi destino. Por eso, la aceptación es tan poderosa. Aunque no siempre entendamos el porqué de lo que nos ocurre, podemos abrirnos a la posibilidad de un para qué.
Esa apertura no solo da sentido al dolor, también fortalece la biología de nuestro cuerpo y nos da más oportunidades de sanar. Hay experiencias que, aunque en el momento parecen incomprensibles, esconden un sentido que todavía no alcanzamos a ver. En mis años de práctica quirúrgica escuché a más de un paciente decirme algo que a primera vista puede sonar escandaloso. Doctor, esta enfermedad ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Al principio cuesta entenderlo. ¿Cómo alguien puede considerar una enfermedad como una bendición? Pero cuando profundizas en su testimonio, descubres que no lo dicen desde la ingenuidad ni desde la resignación, sino desde una transformación interior real. Muchos reconocen que antes no vivían, apenas sobrevivían, y que fue necesario un golpe duro de la vida para despertar, para despabilarse, para darse cuenta de lo esencial. Otros, por supuesto, viven la enfermedad como una maldición, como una condena injusta, y no podemos juzgarlos. El dolor es real, la pérdida es dura, y cada uno procesa a su manera. Pero lo que resulta fascinante, y aquí la ciencia coincide con la espiritualidad, es que la manera en que interpretamos lo que nos pasa cambia radicalmente la respuesta del cuerpo. El paciente que vive su enfermedad como camino que busca sentido en medio de la prueba suele generar menos cortisol, menos inflamación, menos desgaste inmunológico. Su organismo responde mejor a los tratamientos, sus defensas encuentran más fuerza para luchar. En cambio, quien vive su enfermedad como una condena y se sumerge en la desesperanza, activa constantemente los circuitos del miedo y del estrés, debilitando sus recursos internos. Es como si el cuerpo escuchara el relato que le contamos. Si le decimos, estoy perdido, esto es el fin, el organismo baja la guardia, como un ejército desmoralizado. Pero si le decimos, esto es difícil, pero tiene un sentido, y voy a caminarlo con esperanza, entonces el cuerpo responde como un ejército que, aunque herido, levanta la bandera y sigue luchando. Y esto nos recuerda algo muy profundo. La enfermedad no siempre es solo un obstáculo, puede ser también un maestro duro, exigente, pero maestro al fin, porque nos obliga a detenernos, a revisar cómo hemos estado viviendo, a distinguir lo urgente de lo importante, a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. En ese sentido, la enfermedad puede transformarse en un umbral, en una puerta hacia otra manera de estar en el mundo. Y aunque duela y duele mucho, también puede abrirnos a una vida más consciente, más auténtica, más llena de gratitud. Sí, es tremendo, es fuerte, pero también es profundamente humano, porque incluso en medio del sufrimiento, el ser humano tiene la capacidad de encontrar luz, sentido y hasta alegría. Y esa capacidad no solo eleva el espíritu, también fortalece la mente y sana el cuerpo. Cuando pensamos en la vida, solemos imaginar un camino recto, un itinerario que nosotros mismos controlamos y planeamos. Sin embargo, tarde o temprano descubrimos que no todo está en nuestras manos. Aparecen los imprevistos, las pérdidas, la enfermedad, las crisis emocionales, y es en ese momento cuando surge la gran pregunta: ¿cómo respondemos? ¿Nos resignamos, nos rendimos, nos llenamos de rencor oculto o aceptamos, abrazamos la realidad y la transformamos en oportunidad? Esa diferencia no es solo filosófica. Cambia por completo nuestra manera de vivir y hasta la respuesta de nuestro propio cuerpo. La resignación es como una sombra que se instala en el corazón. Uno dice, no tengo más remedio, me aguanto, pero por dentro hierve la rabia. Y esa rabia silenciosa se convierte en estrés crónico. Nuestro cerebro interpreta
que estamos en constante amenaza y libera cortisol de manera incesante. El cortisol, útil en situaciones de peligro inmediato, se vuelve nocivo cuando se mantiene en el tiempo. Daña el sistema inmune, debilita la capacidad de reparar tejidos, hace más vulnerable al organismo. Es como tener un ejército que, agotado de estar en guardia noche y día, termina durmiéndose en plena batalla. La aceptación es otra cosa. No significa aplaudir el dolor ni desearlo. Significa reconocerlo y asumirlo con serenidad. Aceptar es decir, esto es lo que hay ahora. No lo entiendo del todo, pero elijo caminarlo con entereza. Este no es mi punto final, es solo un punto de paso. Y esa actitud cambia la química del cuerpo. Los niveles de cortisol descienden, las defensas se reactivan, el organismo recobra fuerzas. Es como abrir una ventana en medio de una habitación cargada, entra aire fresco y el ambiente se renueva. En mi experiencia como médico lo vi muchas veces. Algunos pacientes me decían, doctor, esta enfermedad ha sido lo mejor que me ha pasado. Y yo al principio no sabía si lo decían en serio, pero con el tiempo comprendí que hablaban desde un descubrimiento profundo. Ellos habían entendido que no estaban viviendo, solo sobreviviendo, que la enfermedad los obligó a despertar, a valorar lo sencillo, a reconciliarse con quienes tenían pendientes, a volver a mirar la vida con gratitud. Era como si la enfermedad, siendo dura y dolorosa, se convirtiera también en maestra. Otros, en cambio, vivían su enfermedad como una condena, como una maldición. No se puede juzgar a nadie por reaccionar así, porque el dolor es real y cada ser humano procesa a su manera. Pero era evidente que el cuerpo respondía distinto. Quien veía la enfermedad como un camino encontraba fuerzas inesperadas. Quien la veía solo como desgracia se debilitaba más rápidamente. El organismo escucha el relato que nos contamos. Si me digo a mí mismo, no hay nada que hacer, mi cuerpo baja los brazos. Si me digo, no entiendo por qué, pero voy a buscar un para qué, entonces mis células parecen escuchar y activarse. La pregunta del para qué es clave. No siempre podemos explicar por qué ocurre algo doloroso, pero sí podemos abrirnos a un propósito. ¿Para qué me ha ocurrido? ¿Qué me está invitando a cambiar? ¿Qué enseñanza puedo descubrir aquí? Ese para qué es como una brújula que en medio de la tormenta me recuerda que aún tengo dirección, que no estoy a la deriva. El sentido transforma. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si encuentra un porqué. En su caso, el sentido era volver a ver a su esposa, seguir escribiendo, dar testimonio de lo que había vivido. Ese sentido no eliminaba el dolor, pero le daba la fuerza interior para atravesarlo. Lo mismo ocurre en la enfermedad. Quien encuentra un propósito reconciliarse, dejar un legado, servir a los demás, vivir con gratitud atraviesa la prueba de otra manera. La espiritualidad juega aquí un papel central, porque la espiritualidad no es algo abstracto ni ajeno. Es la capacidad de conectar con lo que nos trasciende, con nuestro núcleo más profundo, con los demás, con la naturaleza, con Dios. Somos seres espirituales, aunque a veces lo olvidemos. Y esa dimensión, cuando se despierta, saca lo mejor de nosotros. Nos ayuda a perdonar, a amar sin condiciones, a aceptar sin resignarnos. Nos recuerda que lo distinto no tiene por qué ser distante, que lo diferente no es amenaza sino riqueza. Cuando alguien entra en un ambiente donde se siente profundamente querido, donde sabe que será perdonado por sus errores, donde lo corrigen sin humillarlo,
algo en él se abre. Es como si un brote tierno asomara desde la tierra dura. Esa apertura es espiritualidad en acción. Y lo hermoso es que todos la buscamos, incluso quienes dicen no creer en nada, porque espiritualidad significa conexión, y todos necesitamos sentirnos conectados, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, con lo eterno. La diferencia entre religiosidad y espiritualidad también es importante. La religión puede ser un puente, una tradición que nos ayuda a volver a unir lo que se separó. Pero si ese puente pierde el amor y el perdón, se convierte en muro. La espiritualidad, en cambio, es la vivencia personal de lo trascendente. Es lo que nos ayuda a salir del ego y ver la vida desde una perspectiva más amplia. Es mirar al otro y no ver maldad, sino ignorancia. No justificar sus actos, pero tampoco condenarlo. Más bien buscar corregirlo, no castigarlo. Esa actitud transforma no solo nuestras relaciones, sino nuestra salud interior. La neurociencia confirma lo que la sabiduría espiritual lleva siglos enseñando. Prácticas como la meditación, la oración, la gratitud, el perdón, reducen la actividad de la amígdala, ese centro cerebral del miedo y la ira. Al mismo tiempo, fortalecen la corteza prefrontal, que nos da claridad de juicio y capacidad de tomar decisiones serenas. Es decir, lo espiritual también es biológico. Amar, perdonar y aceptar no solo hacen bien al alma, también equilibran la química del cuerpo. En Bután tuve la oportunidad de ver cómo un país entero decidió poner la felicidad en el centro. Allí comprendí que la felicidad no es un estado del tener, sino del ser. No depende de cuántas cosas acumulemos, sino de la calidad de nuestras relaciones, del propósito que nos guía y de la espiritualidad que cultivamos. 3 pilares que se entrelazan como raíces de un árbol robusto. El propósito es saber que mi vida tiene sentido. No necesito salvar al mundo entero, basta con contribuir, aunque sea un poco, al bien de alguien más. La comunidad es vivir acompañado, sabiendo que la felicidad se multiplica cuando se comparte. Y la espiritualidad es esa raíz profunda que me conecta con lo eterno, que me recuerda que no estoy solo, que hay algo mayor sosteniéndome. Y es aquí donde volvemos a la aceptación, porque aceptar no es rendirse. Aceptar es abrir los ojos a la realidad para caminar con sabiduría. La resignación me encierra, la aceptación me libera. La resignación me llena de cortisol, la aceptación me da serenidad. La resignación me hunde en el ¿por qué? La aceptación me abre al ¿para qué? He visto pacientes reconciliarse con sus familias en los últimos momentos de vida, y ese acto de perdón ha sido para ellos una sanación más profunda que cualquier medicamento. He visto personas descubrir la gratitud en medio de la adversidad, y esa gratitud les dio fuerzas que no sabían que tenían. He visto que el amor incondicional, cuando se recibe o cuando se da, es capaz de abrir en el corazón una fuente de alegría que ninguna enfermedad puede apagar. La felicidad, entonces, no es un destino al que se llega, sino una manera de caminar. No se trata de tener todo bajo control, sino de aprender a amar, perdonar y aceptar en cada paso. Y cuando lo hacemos, incluso en medio del dolor, algo en nosotros florece. El cuerpo lo siente, la mente lo agradece y el espíritu lo celebra. Sí, la enfermedad puede ser tremenda. Sí, el sufrimiento puede parecer insoportable, pero también es cierto
que el ser humano tiene la capacidad de transformar el dolor en camino, la pérdida en aprendizaje, la adversidad en sentido, y esa capacidad es lo que nos hace verdaderamente humanos, lo que nos acerca a nuestra esencia espiritual, lo que nos recuerda que estamos hechos no solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente.